vivimos hoy. Hagan su examen de conciencia. Yo tengo una decisión ya tomada y yo pues me veo en una de esas dos que definí. Entonces, no entendemos qué es lo que está pasando. Le estamos echando la culpa a lo que no es. Y la solución no puede seguirse agrandando ese monstruo, porque la distorsión en los precios es lo que hace la gente pobre. ¿Por qué? Porque si los intercambios no se dan, pues estamos fritos. Pero esto no acaba ahí. Esto no acaba ahí. Esto no acaba ahí. La sociedad cada vez es más pobre. ¿Por qué será? Se dará asistencia social a los desprotegidos y esta se pagará con emisión monetaria. Significa que ya el Estado reconoce que no se aguanta un impuesto más. Y como ya esto no aguanta un impuesto más, vamos a crear emisión monetaria. ¿Qué significa la emisión monetaria? Que vamos a prender la máquina de billetes, vamos a seguir imprimiendo dólares y con esos dólares los vamos a seguir regalando. El mercado, la oferta y la demanda. ¿Qué pasa si sube la demanda? ¿Qué pasa si sube la oferta? Sube la oferta, mucha producción, pero no hay la suficiente demanda para satisfacer esa. El problema es que la parte que quiero llevarlo es que entre más dinero se imprima, no es que las cosas están subiendo de precio, es que está cayendo el poder adquisitivo del dólar. Y la parte que yo quiero traerle aquí, que hay una distorsión de mercado, ahorita estábamos explicando, y quiero retomar este puntito a la parte de atrás, de cuál era la función, de la moneda, que la función de la moneda, la principal era, déjame buscarla por aquí, como medio de pago. Funciona como medio de pago, debe servir como un medio de cuenta y debe servir como reserva de valor. Automáticamente con la emisión monetaria se distorsiona todo. ¿Por qué? Porque al tú subir la cantidad de dólares, pierde poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo, la gente va a querer más dólares por sus bienes, porque el dólar vale menos. Quiere decir que como un método de pago deja de funcionar bien. ¿Por qué deja de funcionar bien como un método de pago? Pues porque hay tanto billete en el mercado, la gente no quiere trabajar, el dinero deja de valer. Pues no es tan atractiva la moneda. Lo segundo que debe servir como un método de cuenta, pues eso no lo cumple porque hay una distorsión tan grande entre tanto impuesto. Ahora estás imprimiendo billetes, ya había una distorsión en el mercado por tanto impuesto y ahora estás imprimiendo billetes para que el poder adquisitivo del dólar baje. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué valen las cosas? Entonces, de servir como reserva de valor, esa emisión monetaria que nos va a llevar. Esos chavitos tú los coges, los metes en el banco y cuando tú vas a los 5 años valen la mitad de lo que valía por la emisión monetaria. Ese es el daño que hace la emisión monetaria. Nos quedamos entonces en el punto 7, no se acaba ahí, la sociedad cada vez es más pobre, ¿por qué será? Entonces, pues aquí la pregunta con todo, nosotros aquí entre Bonilla y yo lo que estamos tratando de transmitir, cómo es que funciona el mundo. Y el mundo funciona con el libre mercado. En el libre mercado nosotros vamos a estar haciendo intercambios. Esos intercambios van a formular precios. Esos precios están generando un ruido donde todos nos comunicamos. Y lo que queremos transmitir es que un gobierno, no importa que sea grande, no importa que sea pequeño, cada vez que se genere un impuesto, ese impuesto está generando una distorsión en esa información que nosotros creamos. Y en mi opinión, si existen muchos tipos de impuestos, ¿por qué? Porque no te los voy a cobrar de sopetón en un lado, sino que te pego un chipito aquí, un chipito acá, un chipito acá, un chipito acá. Se va a crear una distorsión tan grande porque no hay manera de llevar la contabilidad. Ahora mismo, por poner un ejemplo, el que está vendiendo quesito en la panadería, el que vende pues, bizcocho,
pues dice, muchachos, si yo tengo 15 chavos en harina, le echo una chipita que son 20 chavos en esto, eso a mí me sale en 50 chavos el producto, si yo lo vendo a pesos, yo me le gano el 100%. Pero cuando comienza a venderlos en ese precio, ve que no llega primero ni a pagar los empleados. Entonces comienza a ver, pero ¿qué está pasando con el dinero? Y tú pegas a ver todas las salidas, pues hay que venderlos a 2 pesos. Entonces, cuando los estás vendiendo a 2 pesos, aún tú dices, ya, lo estoy vendiendo bien caro, pero como quiera no me da. ¿Por qué entonces? Pues si estoy vendiendo caro, no es que estás vendiendo caro. Es que está todo distorsionado. Y la gente cree que está caro. Tú mismo crees que está caro, pero no da. ¿Qué hacemos? Viene la escasez, porque nadie lo puede producir. Y con eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos para las 9. Pues si realmente queremos un partido que crea en el libre mercado en Puerto Rico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos revertir y reestructurar el país? Eso es una pregunta de los 64,000 chavitos, y tenemos un montón de partidos que todos están presentándonos sus plataformas para llevarnos a ese objetivo. Lo que tenemos que estar pendiente, no escuchar partidos y escuchar ideas, independientemente de donde vengan. Y tenemos que coger las ideas, pues las ideas que nos saquen del atolladero que tenemos, y si entendemos que es el libre mercado, podemos ver el problema que tenemos. ¿Qué se necesita para, cuál es la funcionalidad de un Estado? ¿Para qué un Estado debe estar ahí? Un Estado lo que nos tiene que garantizar son 3 cosas bien importantes, que son las primordiales. Seguridad y justicia. Ahora mismo, sin hablarte de los impuestos, tú llegas a un supermercado, ¿quién te recibe en la puerta? Un guardia de seguridad. ¿Sabes? Ya estamos pagando impuestos para seguridad y justicia, pero aún así, tú tienes que contratar a un policía porque no hay seguridad. Ya lo estás pagando, pero tienes que repagarlo 2 veces. ¿Dónde va a repercutir eso? ¿En el precio? Salud. Se está pagando un montón para la salud, pero nosotros no tenemos un sistema de salud universal que cubran a los que los pagan. Se están pagando los del prójimo más el de nosotros. No está funcionando. Y tenemos pues el sistema de educación. Nosotros tenemos un sistema de educación en Puerto Rico que sea envidiable. Yo creo que no lo tenemos. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? Tanto impuestos que tenemos, ¿qué se está haciendo con los chavos? El comentario aquí es que cuando empezó esto de la Junta de Control Fiscal hace unos años atrás, se empezó a acuñar un concepto que casi que hablábamos antes en el pasado, que eran los servicios esenciales. Realmente los servicios esenciales que debe prestar un Estado, un gobierno, son seguridad, justicia, salud y educación, en ese mismo orden, que son parte de lo que hablamos la vez pasada. Y lo que estamos viendo en un país como el nuestro, y también pudiésemos hacer ese mismo análisis en otros países, es que tan siquiera para lo básico el gobierno está siendo eficiente en lo básico, pero entonces tenemos un montón de otras cosas por las cuales también se recaudan impuestos para otras actividades de gobierno más allá de esas básicas esenciales. Posiblemente ahí es que se va gran parte de esos impuestos y se está descuidando lo importante para lo que se creó. En otras palabras, no deberíamos tener más dependencias de gobierno hasta en tanto y en cuanto lo que es básico esté trabajando en orden. Bien. Si ya tenemos la recaudación, ¿alguien piensa que al dinero le hace falta, que al gobierno le hace falta más dinero del que recauda? Partiendo de lo que actualmente... Exacto. No se puede cubrir la seguridad decentemente y la justicia. No se puede trabajar con el sistema de salud y el de educación, sin contar lo que se coge de fondos federales. Yo pienso que si lo que actualmente se recoge el gobierno, se recoge vela y se enfatiza verdaderamente en esto, se reducen los asuntos burocráticos y
de corrupción y las cosas, y verdaderamente, pues, por ejemplo, en cuanto a seguridad, pues que haya mejores policías pagos, que haya más profesionalismo en la policía, en los sistemas de seguridad, el sistema judicial de cosas, en la salud, ¿verdad? Un sistema universal bueno que sirva para todos y no tengamos que tener uno privado. Y lo mismo en la parte de educación. Yo entiendo que las demás, esas otras cosas que son dependencias de gobiernos secundarias y terciarias, prácticamente por el mismo libre mercado se va a encargar de trabajar en esas otras áreas y no tiene que ser la intervención estatal en eso. No sé si esa premisa que yo te traigo. Es que ahí es donde está el origen de todo. Esto es una cuestión de prioridades. Sí. Nosotros desatendimos las prioridades, tenemos una bola de nieve que ya no nos permite cubrir las prioridades. Porque es fácil desde aquí, pero cuando uno se mete allí en el gobierno y ve la problemática que hay, sí, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces, si no se trae un cambio serio, el problema no es el chef, es la receta. ¿Sabe? Tenemos un problema con la receta. Y si la receta es mala, por más que brinques de chef, no va a servir. Tenemos que cambiar la receta. Esa es la parte que queremos traer. Todavía esto no se ha acabado. Claro, pero sí, hasta este punto, pues, eso era importante trabajar todos los conceptos anteriores y todos los asuntos de las definiciones, porque es que no podíamos entrar a esta parte en un vacío. Correcto. A lo que vamos a ver a continuación. Correcto. Aquí tenemos pues la número 10, perdón. El rol de la intervención importante. Exacto. La intención de querer mover la economía desde el Estado es un error. Las preferencias de la gente y las preferencias del Estado no son las mismas. La liberación del mercado ante la baja de impuestos incentivaría el ahorro. Y el ahorro promueve la inversión. La inversión nos daría crecimiento económico donde el mercado lo decida. Aquí me van a caer chicha. El gobierno cree que es un motor de mover la economía. Y de la única manera que tú mueves un proyecto de interés público es quitándoselo a un sector del mercado. Tenemos claro lo que es el mercado, ¿verdad? Es el intercambio de propiedad privada entre individuos. Entonces, donde los individuos querían poner el dinero, tú no lo dejaste porque le quitaste el dinero. De una apropiación usando el aparato represivo del Estado. Sí, no, es un impuesto, porque es impuesto. Y ahora tú dices que vas a mover la economía. Si el Estado no es el motor económico, es la economía, es el libre mercado, pues entonces el gobierno no puede ir a reprimir el libre mercado para impulsar unos proyectos que le urgen a él, porque el gobierno no conoce las preferencias del mercado. Si ahora mismo estamos recogiendo impuestos para mover la economía, lo que realmente estamos haciendo es quitándole recursos a la gente donde los quería y los estamos poniendo a dedo donde el gobierno entiende. Y ese no es el interés de la gente. Nosotros tenemos que entender que el gobierno no mueve economía. ¿Por qué no mueve economía? Porque está distorsionando la economía realmente donde debe de estar para ponerse él como que es el salvador de mover la economía, quitándole las libertades para que la gente el dinero lo quería. Entonces, el gobierno no es una fuente de motor económico. La fuente del motor económico es el mercado. Y nosotros tenemos que tener libertad de mercado para que realmente se fomente que primero que nada, que se abra el comercio. Al que abrirse el comercio, bajan los precios. Porque si hay menos impuestos, van a bajar los impuestos. Si hay menos impuestos, van a bajar los precios. Eso va a fomentar que el ahorro. Si se fomenta el ahorro, ¿qué proviene? La inversión.
Si se promueve la inversión, ¿qué viene? Crecimiento económico. Es sencillo. En vez de ser un círculo vicioso, un círculo bueno. Eso es un círculo sano. Porque si ahora mismo tú tienes crecimiento y el mercado te avala, y tú tienes crecimiento económico porque el mercado te avala y tú reinviertes, tú creces. Al mismo tiempo que tú creces, estás dando empleo. No solamente se beneficia lo que tú le das trabajo, también se beneficia lo que tú le das el servicio. Y si a esa persona que está generando ese bien, tú vienes a interferir con lo que está haciendo para tú como gobierno promover tu agenda personal, vamos a considerar eso crecimiento económico. Eso, pues, en mi opinión, no es crecimiento económico. Sí, no, porque ahí, pues, como dice, esa agenda estatal no necesariamente va a ir a la par con los deseos, con las preferencias de la gente y por ende, ¿cómo se llama? Por ende, no es la forma más eficiente para tú decirle de impulsar el crecimiento económico. Correcto. Vamos a ir a la número 11. Los proyectos de país, porque yo sé que este es un punto importante, ¿verdad? Porque creemos que solamente es el gobierno el que puede impulsar los proyectos de país. Pero al gobierno se le ocurrió una idea. Van a tomar deuda para impulsar la economía. Se crea un impuesto que ayudará a la economía. Haremos un centro de convenciones, haremos un tren urbano, haremos un estadio. Sí. Tenemos allí en Arecibo que se pusieron los mosquitos. Sí. Realmente esos proyectos que se hicieron de país ayudaron a la economía. Todos esos proyectos que se hicieron a través del gobierno, porque el gobierno los tomó como motor económico, lo que hicieron fue endeudar el país y nosotros estamos pagando con sangre la fiesta de aquel momento. Porque tomamos dinero prestado, hicimos unos proyectos de país para mover la economía. Ahora tenemos que pagar, que no la voy a pagar quizá ni tú ni yo, la van a pagar nuestros hijos, toda la fiesta y todas las aulas de crecimiento económico que hubo en un momento. Aquel movimiento de dinero que se hizo en aquel momento fomentó el crecimiento económico. Ese es el que nos tiene hoy donde estamos. Entonces, por eso estamos un poquito... Pero quizás en todo caso lo más que se puede decir es que creó una apariencia o un espejismo de crecimiento económico que quizás en un momento los números se vieron impulsando, pero no era crecimiento económico real y sostenible en la medida en que mira dónde estamos ahora. O sea, no fue sostenible porque externalizaron. No te voy a dar el ejemplo. Vamos a hacer algo. Sí. Vamos ahora al Banco Popular. Vamos a coger un préstamo 40,000 pesos. Vámonos para Europa. Sí. Y vamos a estar 2 meses en Europa con 40,000 pesos en el bolsillo para quemarlo, para gastar. No vamos a promover el ahorro. Vamos a poner los chavos a coger en la economía. Y nos fuimos para Europa. ¿Cómo la vamos a pasar? La vamos a pasar súper chévere. Pues cuando esos proyectos se hicieron, ¿cómo la pasamos? Pues la pasamos súper chévere. Pero cuando nosotros llegamos de Europa, que venimos con la quemazón, venimos trasnochados, venimos apagados, y de momento nos tiran la libreta, papi, tienes que pagar. ¿Ah? ¿Ah? Por eso es que no podemos hablar de que aquello que ocurrió en los 90 y principios del 90 fue crecimiento económico. Eso no fue crecimiento económico, se cogió un préstamo, tiramos las puertas por las ventanas y ahora nos toca pagar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No podemos seguir cogiendo prestado porque ¿quién lo va a pagar? ¿Qué generación le vamos a endeudar? Si ya endeudamos la de nosotros la que va al frente y cuidar un poquito de la otra. Por eso es que la situación de Puerto Rico es bien compleja, porque no solamente caímos en esta situación, sino que también las bases industriales y productivas también si nos comimos la gallinita. Si nos comimos la gallinita, pues disculpen que de momento nos hayamos perdido quizá un poco en el tema, pero tratamos de corregirlo
los proyectos de país, entonces, ¿verdad? Porque entonces la gente, el concepto que tiene la gente es que los proyectos de país solamente vienen del gobierno. El problema es, voy a tomar un momento para hacerte un cuento de un científico. Había una vez un científico que estaba haciendo un experimento y tenía un sapito. Y el sapito él lo tenía entrenado porque desde que lo tenía muy pequeño, él le decía, sapito brinca, y el sapito brincaba. Sapito brinca y el sapito brincaba. Y un día se le ocurrió hacer un experimento. Cogió, sapito brinca con 4 patitas, el sapito brincaba. Le cortó una patita. Sapito brinca y el sapito con 3 patitas brincaba. Le cogió, le cortó otra patita. Le dijo, sapito brinca. Con 2 patitas brincaba, le cortó otra patita. Le dijo, sapito brinca y con una patita brincaba, le cortó la 4ª pata. Y le dijo, sapito brinca. No brincaba. Sapito brinca y el sapito no brincaba. Conclusión, si le cortan las 4 patas a una rata, a una rana, se queda sorda. ¿Sabe? Nosotros tenemos el problema de frente, pero tenemos otro diagnóstico del problema. ¿Sabe? Nosotros tenemos el problema de frente, el sapito no brinca, fue que se quedó sordo. Caramba, ¿no será que no tiene pata? Entonces, si nosotros tenemos un problema en cómo nosotros podemos identificar qué realmente está pasando, qué solución le vamos a poner un audífono a ver si brinca. Y ahí vivimos poniéndole audífonos. No brinca, no brinca. La prótesis no se la queremos poner, lo que queremos es que no escucha. ¿Verdad? Entonces, pues quiero llevarlo ahora, no me malinterpreten. Eso significa que no habrá proyectos de país en la vida. No es que el gobierno no va a fomentar el desarrollo económico. No se trata de dejar de fomentar el desarrollo económico. Voy a ponerte un ejemplo. Vamos a hacer el expreso de Arecibo a Mayagüez que tanto se ha mencionado. Por ponerle un número, $1.000 millones. Por ponerle un número, puede ser una falacia, puede ser mucho más, no sé, no tengo esos datos. En vez de sacar esos $1.000 millones de los impuestos de nosotros, probablemente de otra deuda, que decimos que la vamos a pegar con los peajes y después nos comemos los chavos de los peajes y nos quedamos con la deuda. Buscamos una compañía privada que quiera hacerla. Si nosotros conseguimos una compañía privada que quiera hacerla, le vamos a dar una garantía para que el proyecto se dé. Y que esos 100 millones de pesos no salgan del erario público, que no salgan de nuestros impuestos, y que esa persona privada venga, ponga ese dinero, haga la carretera y que esté por unos términos de años para que recupere su inversión cobrando los peajes. Pero eso no es una alianza público-privada, necesariamente. Ok, este concepto que estoy trayendo, para definirlo un poco, son los proyectos todos los proyectos que se quieren hacer como gobierno se harán desde el sector privado con dinero privado. El modelo Chile. Sí, o sea, hay el dinero privado, pero es con unas garantías del Estado. Como el interés de que ese proyecto se dé es del Estado, el privado no va a querer meterse. ¿Por qué? Porque es un negocio de riesgo. Como es un negocio de riesgo, que tiene mucho riesgo, el gobierno, en vez de usar su dinero, le va a dar una garantía a ese privado que aunque se tire tranquilo, que yo te cuido. Por ejemplo, eso mismo de la carretera, ¿cuál puede ser ese ejemplo de esta garantía? Vamos a poner un ejemplo. Mira, nosotros te vamos a hacer este proyecto y este proyecto va a salir en 100 millones y cuando tú salgas de aquí, por poner un número, sales con 150 millones de pesos y me tienes que entregar el proyecto en 20 años, porque esa fue la proyección que hicieron los que saben. ¿Está bien? Cuando se cumple el término, me quedé abajo por 15 20 millones de pesos. Te doy 15 o 20 millones de pesos, te sacaré el negocio, porque cumplimos. ¿Cuánto invirtió el pueblo de Puerto Rico? 15 millones. Y el proyecto se dio. Entonces, hay maneras de hacerlo.
pero tiene que haber primero el conocimiento y segundo la voluntad. Y aquí tenemos un problema. Yo creo que de las dos. De las dos. Pero yo diría que más de la voluntad, pero porque si hay voluntad, hay conocimiento. Sí, no, aquí hay gente con conocimiento, pero lo que pasa es que el populismo es el que... Para el político, venderle sueños a la gente, sí, porque es fácil, ¿qué es más fácil? Coger 100 millones de pesos y dárselo a un empresario. O fomentar que alguien venga, monte el proyecto con dinero de él. Porque yo no soy contratista, pero si me dan los 100 millones de pesos, yo me tiro a hacerla. Así cualquiera. Aquí vemos que todos esos proyectos públicos que se hicieron para mover la economía, después salieron el doble y el triple para poder terminarlo. ¿Quién los pagó? Entonces, si lo hubiese hecho un privado, se hubiese protegido mejor el dinero. Pero no es que lo construya el privado con dinero público. Hay que buscar al inversionista que ponga el dinero, que no se use el de nosotros y darle la garantía. Ese es el sistema, el modelo de la chilena, que fue el que se utilizó para que unos proyectos de país se dieran. Y esos son proyectos pues, que se pueden traer. Se pueden traer en ese sentido, la rueda no hay que inventarla, ya está inventada. Y pues Chile era un modelo que prosperó pocos años, de cero hacia 100. Sí, porque lo que pasa es que protegieron el libre mercado. Los países donde más libertad económica hay, más prosperidad hay. Y lo que tenemos que entender es que lo único que vale en la vida es la libertad. ¿Qué es más valioso que la libertad? La vida. Y esa libertad te da esa creatividad de desarrollo, de emprender, de satisfacer, de prosperar en la vida. Correcto. Nos queda entonces enderezando el barco. Existen muchas maneras de enderezar esto, pero lo primero que hace falta es la visión y segundo, la voluntad de ejecutarlo. Puede dar miedo, pero la situación actual pues da mejor. Y algo ¿verdad? Parece trillado, pero hay que seguirlo repitiendo o sea, no podemos seguir tratando de esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. ¿Sabes? Tenemos que buscar, pensar fuera de la caja, buscar recetas nuevas en el sentido de buenas prácticas que ya se han hecho en otros países que han dado resultados y que pues, podemos adaptarla a la situación de nosotros. Tampoco es pues, necesariamente inventar de lo que tenemos que cuidarnos es de no ponernos a administrar la colonia. La dedicación de la administración. Sí, de administrar la colonia después de un carguito voy a administrar. Tenemos una historia, nosotros pues tenemos la oportunidad de compartir las ideas, y que las cosas se vayan dando. Emanuel, hay una preguntita por aquí de los que nos estamos viendo. Saludo a, no sé si está todavía, Otoniel Méndez, que nos dejó una preguntita por aquí. Dice, ¿no se supone que el mercado se regula solo? Él pregunta, el compañero Otoniel. El mercado se regula solo siempre y cuando sea libre y voluntario. El detalle es que la intervención del Estado ahora se regula solo. Los impuestos han sido paulatinamente. De alguna manera u otra se van tirando precios donde los negocios y la gente cuadran. Pero eso es una economía de libre mercado, eso es una economía con restricción en el mercado. ¿Cómo funciona mejor? ¿Libre o con restricción? Está funcionando. Ella está funcionando, pero no es libre, no florece, está opaca. Eso es como decir, pues la planta tiene que darle el sol, pero la tengo metida en la marquesina. Por la tarde, cuando el sol se tira, le da un ratito. Pues, ¿cómo está? Está viva. Pero florece, pues no. Pues, mi gente, esto ha sido un tema muy interesante. No queremos alargarlo más para que ustedes entonces lo procesen con calma. Ya seguiremos conversando con Emanuel, ¿no? Porque este tema continúa y esperamos en otras rondas hablar un poquito
sobre las teorías keynesianas, hayeksianas. Tenemos muchos temas en el tintero para seguir hablando de esto, así que vamos a dejarlo hasta allí. Manuel, ¿algún comentario final antes de concluir? Bueno, lo que estamos aquí son compartiendo ideas. Yo pues, creo que estos temas son importantes hablarlos. Yo lo que estoy tratando de entender es pues, cómo funciona el mundo y cómo pues, a nivel personal eso me puede ayudar. Y si yo he entendido algunas cosas, pues lo que estamos aquí tratando de compartirlas. Claro que sí. Por eso le damos este matiz de personas de a pie como nosotros, que estamos teniendo estas vivencias y otras cosas, y tratando de explicar estas cosas en arroz y habichuelas, no demasiado técnico, pero esto tenemos que conversar de estos temas. Ya tenemos que dejar un poco Netflix, tenemos que dejar un poco algunas cosas y meternos en esto porque se nos va la vida. O sea, mientras nosotros estamos distraídos en nuestra vida diaria, hay unos políticos y unas personas que cada día avanzan en apoderarse de nuestro país. Y si nosotros no nos empoderamos, precisamente parte de ello, aprendiendo de estos temas, esta gente van a seguir saqueando. Así que esto es parte de la contribución de nosotros a fomentar el estudio de estas cosas. Nada, sin tiempo para más, muchas gracias por habernos visto. Ya será hasta una próxima ocasión. Se cuidan.